hablando del Foro Monetario Internacional, vamos a entrar de lleno en esa materia con nuestro próximo invitado, el economista venezolano José Ángel Guerra Brito, el buen amigo José Guerra. José, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. El placer es mío, César Miguel, estar siempre con usted. Adelante. A ver, el Fondo Monetario Internacional vuelve a abrirle las puertas a Venezuela. ¿En qué condiciones? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el beneficio real inmediato para el país? Venezuela fue uno de los primeros países de Latinoamérica en establecer membresía con el Fondo Monetario Internacional en 1946. Después de finalizar la guerra, cuando se instituye el fondo en el acuerdo de Bretton Woods, aquí en el norte de Estados Unidos, New Jersey, y Venezuela se adscribió allí. Venezuela estuvo siempre en relaciones con el fondo y tuvo su primer acuerdo económico de financiamiento en el año 1989. Antes no había tenido ningún tipo de relación con el fondo, nada más que ser miembro, pero no accedió a los recursos del fondo como sí lo hicieron muchos otros países de Latinoamérica. Uh-huh. En el año 2005 el presidente Chávez expulsó a la misión del Fondo Monetario Internacional de Venezuela y Venezuela se quedó sin relaciones con el fondo formalmente, porque hay un artículo que es el cuarto, llamado artículo cuarto, que obliga a los países miembros a ser revisados por el Fondo Monetario Internacional y una visita de rutina. Esa visita se suspendió, Chávez amenazó con salirse del fondo, pero no lo concretó. Y en el año 2019, con los acontecimientos del gobierno interino de Venezuela, el Fondo Monetario sencillamente congeló las relaciones, no reconoció ni a Guaidó ni a Nicolás Maduro, entonces se quedó en el limbo. Ahora hay un cambio fundamental. Ese cambio fundamental es que el Fondo Monetario, a instancia de los Estados Unidos y otro grupo de países, llevó la propuesta al directorio del Fondo Monetario y reconocieron a Delcy Rodríguez como presidenta en ejercicio en Venezuela. Eso tiene una implicación inmediata ahora, inmediata. Uh-huh. Y es que Venezuela puede acceder a 4.850 millones de dólares en derechos especiales de giro, que es la unidad monetaria del Fondo Monetario Internacional, que son fácilmente transferibles a dólares, convertibles a dólares. Prácticamente yo calculo que en una semana o dos eso va a estar ya listo. ¿Y cuánto es en dólares, José? 4.958 millones de dólares. Ok. Sí, vamos a redondearlo en 4.900. Uh-huh. Porque eso cambia con el tipo de cambio entre el dólar y el DEC. Okay. Esa plata es de Venezuela de libre disponibilidad, o sea, no es un préstamo, es una asignación que dio al Fondo Monetario un aumento de capital a los países que padecían la pandemia, todos en el año 2021, septiembre, y Venezuela le correspondió, de acuerdo a su cuota, esa cantidad, 4.900 millones de dólares. En ese momento era un poco más. Pero bueno, el hecho es que son unos recursos que son de libre disponibilidad y sin condicionamiento. Con lo cual, el gobierno va a recibir de Delcy Rodríguez pronto esa cantidad de dólares. Lo otro es que, establecidas las relaciones con el fondo, se puede comenzar las visitas técnicas. Es decir, que una misión del fondo, que es lo que yo creo que va a suceder, va a ir a Caracas, ellos se instalan en el Banco Central, en el piso 22, allá hay una oficina para ellos, y empiezan a revisar todas las estadísticas, todas las estadísticas monetarias, fiscales, cambiarias, de balanza de pago, de producción financiera, y hacen un informe que es el artículo cuarto. A partir de ese artículo cuarto, Venezuela puede empezar un proceso que para mí es fundamental y sin la cual yo no veo una recuperación económica en firme, más allá del boom petrolero, que es las negociaciones sobre la deuda externa. Uh-huh. Venezuela debe 170.000 millones de dólares. Uh-huh. Cuando Chávez llegó, la deuda era 30.000 millones. Cuando Chávez se dejó la presidencia en 2012, la deuda estaba casi en 80.000 y ha subido a 170.000 millones, bueno, porque no paga los intereses del año 2017 y eso está aumentando. Sin esa reestructuración no se puede. Además, y el tercer punto, César Miguel, importante, el Fondo Monetario tiene un instrumento que se llama línea de acceso rápido
para los países que tienen dificultades, Ujú. que puede involucrar un financiamiento de hasta 3.000 millones de dólares, que Venezuela califica para esa línea de financiamiento, porque es un país vulnerable, definido por el Fondo Monetario como un país vulnerable. Entonces, Ya. yo creo que se abre una ventana de oportunidades que no había antes, y que eso puede ayudar a recuperar la economía venezolana. Fíjate, leo que el fondo pronostica un crecimiento del 4% para este año, Uh-huh. impulsado por la recuperación petrolera, pero proyecta una inflación en ese mismo periodo de 387,4%. Tú has advertido, José, sobre el riesgo de una nueva hiperinflación si no se adoptan medidas estructurales. ¿Cuáles serían esas medidas estructurales ahora que el Fondo Monetario ha abierto las puertas? Bueno, César, menos mal que me lo preguntaste, porque justamente en tu programa yo advertí eso. Yo escribí una nota para un grupo de especialistas y de gente del mundo financiero, donde yo en marzo estaba previendo, porque la inflación en marzo anualizada, fue 650%, muy superior al 545 de diciembre del año anterior. Es decir, la inflación de un salto cuántico. Pero esa perspectiva yo la cambié absolutamente. Ya el peligro de hiperinflación para mí está conjurado, no existe ya. Ajá. Y no existe porque el Banco Central está interviniendo fuertemente en el mercado cambiario. Para que tengas una idea, en marzo el dólar oficial subió 13%. En los primeros 20 días de abril ha subido apenas 1,5%. Eso quiere decir que la tasa de inflación se va a desacelerar de manera apreciable, de forma tal que yo creo que hoy el peligro hiperinflacionario desapareció. Desapareció porque hay dólares y la tasa de cambio se está estabilizando. Ahora, Y hay otra persona en el Banco Central. sí, hay un cambio allí Ajá. transitorio, pero eso entiendo que ese objeto de otro tema, pero entiendo que hay negociaciones para Ya. buscar un acuerdo de otra naturaleza allí. Entiendo que tripartito. Ajá. Ya tú entenderás de qué se trata. Muy bien. Ahora bien, Adelante, continúa, por favor. si la economía cierra con 4 de crecimiento, que yo creo que va a ser mucho más. El Fondo Monetario es muy errático en las previsiones. Ellos previeron el año pasado una caída y la economía creció. Pero supongamos que crece 4 y algo por ciento. A mí en el primer trimestre me dio un crecimiento de 4,3 en el primer trimestre. Y ese 4,3 ha podido ser mayor de no haber mediado el bloqueo sobre los puertos venezolanos que no podían sacar el petróleo. Entonces, no poder sacar el petróleo no se podía producir. Entonces, la producción petrolera trimestre contra trimestre, hacia el primer trimestre de 2026 contra el primer trimestre de 2025 cayó como cerca de 2%. Entonces, la economía creció por la economía no petrolera. Pero si ya normalizada la situación, ya Chevron poniendo los taladros a trabajar 7 días por 24, ¿cómo llaman? 24 horas, 24/7. 24/7, Ajá. para mí es clarísimo que la producción petrolera se va a montar en 1.300.000 barriles de petróleo. 30% más que el año pasado. El año pasado se produjo 1.008.000 barriles de petróleo. O sea, estamos hablando de 30% de aumento. Las estimaciones, digamos, de los economistas venezolanos están sobre las del Fondo Monetario. Yo creo que el rango de crecimiento va a estar entre 10 y 14% del PIB. Es una cifra, una cifra muy alta. Claro, Sí. Claro, si el petróleo está creciendo 30%, por el efecto arrastre y el efecto que tienen las otras actividades, va a crecer. José. Y además, la inflación se va a desacelerar. Ya se va a empezar a desacelerar en este mes de abril con absoluta seguridad. Y bajarla de 545 a 300, que dice el fondo, es un logro. Ya es un logro. Yo quisiera que fuese más. Y hay forma de que se desacelere un poco más. Pero esto tarda algún tiempo. Y ayer estaba sacando la cuenta del sector externo. El año pasado, digamos, cerró con un superávit de casi 8.000 millones de dólares. Yo creo que ese superávit en la cuenta comercial de exportaciones menos importaciones puede llegar a 20.000 millones.
Es decir, que el país va a tener un saldo favorable en sector externo sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. José, antes o después de ese acuerdo tripartito que asomaste, el presidente que quede en definitiva al frente del Banco Central de Venezuela te llama y te pide tres primeras medidas a tomar. ¿Cuáles le dirías? ¿Cuáles serían esas tres medidas? Bueno, yo creo que a mí no me va a llamar. Pongamos que te llama, José. Sí, bueno, si a mí me llamasen, yo lo primero que diría es lo siguiente, que el Banco Central cumpla lo que está en la Constitución. Y es que la función principal del Banco Central es asegurar el valor interno y externo de la moneda, es decir, que haya una inflación baja, en primer lugar. En segundo lugar, yo le propondría que hicieran una reforma puntual de la ley del Banco Central para modificar esa aberración que se hizo en el 2010 y después en años sucesivos, según la cual el Banco Central le puede prestar plata al fisco. Eso hay que quitarlo, porque eso es lo que generó la hiperinflación justamente. Y la tercera medida que yo les recomendaría es que sacara a la política partidista del Banco Central. Es decir, que hay cargos técnicos que hay que nombrar, que son técnicos. Es decir, es como si tú tuvieses un servicio de cirugía en un hospital clínico universitario. Tú vas a llamar a médicos que sepan de cirugía o a militantes partidistas. ¿A quién llamarías tú? Dime. A los médicos, ¿no? A un buen cardiólogo, ¿no? Sí, señor. Entonces, sea de cualquier partido, pero el problema es que opere, que sepa operar un trasplante, que pueda poner una válvula, que pueda hacer un cateterismo, alguien que sepa de cirugía cardiovascular. En el Banco Central es lo mismo. Yo diría que los directores, que son 5, o 6, con el representante del gobierno. El representante del gobierno es otra cosa, es el ministro de Finanzas o alguien que el gobierno nombre. Pero los otros directores tienen que ser gente que sepa de economía, que sepa de macroeconomía, que sepa de temas financieros, porque si no lo que va a pasar es que van a nombrar ahí gente no es capaz para manejar una situación tan difícil como esta. Venezuela necesita un timonel que pueda navegar el barco en aguas tormentosas que vienen para Venezuela, como la inflación alta que está actualmente, y eso necesita un Banco Central. Yo le diría entonces esas tres cosas. Uno, como te dije, que se concentre el Banco Central en su objetivo. 2, que haga una reforma puntual para darle la autonomía al Banco Central. Y 3, que nombre un cuerpo directivo adecuado. César Miguel, te voy a decir lo siguiente, para cerrar este punto. Si fuera por emisión monetaria, que los países crecen y se hacen ricos, Venezuela y Argentina fueran hoy Estados Unidos y Alemania o Japón. Porque son los países que más han emitido dinero. Si tú agarras la liquidez monetaria de Venezuela y le pone los 14 ceros, le agrega los 14 ceros que le han eliminado, la cifra no es legible. No es legible, no hay manera de leer eso. Estamos hablando de cuatrillones, quintillones, yo no sé cómo leer eso. Entonces, el problema no es el dinero. El problema es que el dinero tenga poder adquisitivo y para eso está el Banco Central. Es fundamental el Banco Central en este momento para la estabilidad de Venezuela. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias, fuerte abrazo. El economista